Finalmente, después de un largo periodo de negación, el gobierno ha aceptado a regañadientes que la economía boliviana tiene un problema de inflación. A mayo del 2023, el nivel de precios subió a 1.95%. Cabe recordar que no estamos frente a un fenómeno nuevo. Las amas de casa y amos de casa lo sabemos. El alza de los precios de los alimentos a 12 meses, según el INE, o sea, de mayo del 2023 a mayo del 2024 ya está en 5.9%. Yo creo que es más. La inflación generalizada, anualizada también está en 3.5%. Aceptada la realidad de los hechos, el gobierno comenzó la construcción de la narrativa de las causas, los pretextos, los culpables de los aumentos de los precios. Además, comenzó el festival de malas ideas para controlar la inflación, como sacar al ejército. La responsabilidad por el aumento de la inflación ahora la tiene la culpa el pobre tomate, el arroz, la papa desgraciada, el cambio climático y, cuando no, la decadencia del capitalismo. También los precios más elevados se deben obviamente a los bloqueos, la escasez de hidrocarburos, a los opinadores del pantano neoliberal, sus lenguas viperinas que exacerban las expectativas de la gente. Asimismo surgió una cosa muy curiosa, la teoría del golpe blando, sí, golpe blando, o sea, patada suave, martillazo delicado, la caricia dura. Al parecer la revolución boliviana ha entrado en su etapa de terciopelo. Sospecha que hay una insurrección de productos y personas con guantes de seda. Los conspiradores, los saboteadores, los especuladores y otros bichos peores discuten sus planes para aumentar precios en finos salones de té escuchando música clásica y afilando el estilete. La subversión se ha adquirido buenos modales para el gobierno. El tomate se ha puesto blandengue y el precio de los dólares suspira, pero mata. En el menú de los sabotajes ahora ha aparecido la inflación importada, viene de afuera, no es una causa nacional. Esta nueva causa merece una explicación un poquito más detallada que la propaganda mentirosa. Para el gobierno, los precios de productos que vienen de otros países han subido en su origen y ya llegan caros desgraciados de Brasil, de Chile, de la China. Este sería el caso, por ejemplo, de los desodorantes roll-on, es que tiene una bolita en la cabeza, que vienen de Brasil. Por ejemplo, costaban en torno de 15.5 bolivianos y ahora llegan a 19 bolivianos en el mercado local. ¿Qué putz está pasando? ¿Acaso los integrantes mágicos de este frasco se han vuelto más caros porque han querido? ¿O será que los olores se han revelado y ahora exigen un salario digno por sus servicios? ¿Por qué este desodorante subió 22% en Bolivia cuando la inflación hasta mayo en Brasil, de donde vienen estos desodorantes, es 2%? El transporte del desodorante, los costos de fabricación y hasta los impuestos sobre las exportaciones no subieron en su país de origen. No nos cuenten cuentos. Bueno, ahora yo les voy a decir qué es lo que realmente está pasando. Aquí entra en juego el villano principal de todo este quilombo que se armó en Bolivia. Resulta que es el dólar, ¿no? Resulta que el desodorante no se ha vuelto más caro en su país de origen, sino que subió el precio del dólar en Bolivia. Supongamos que el pobre desodorante, y pongamos un nombre simpático, el Che, sobacos peludos pero frescos, costaba $1. Antes pagábamos por este producto 6.96 y punto, más los costos de transporte, aranceles, etc. Como ni los costos ni el precio del antitranspirante subieron en Brasil, pero ahora lo que ocurre es que para comprar ese mismo desodorante que vale $1, pagamos 8.5 bolivianos, inclusive más. Ese es el precio más caro porque la divisa está más cara. Por supuesto, se pasa al precio final. Esto ocurre con todos los productos importados, sino vean los remedios, las medicinas. En resumen, la inflación importada es como recibir una bofetada de los dólares elevados y el desodorante es un mensajero maloliente de esta noticia. Así que la próxima vez que veas que el precio del desodorante ha subido, recuerda, no es una conspiración de los olores,
es un sabotaje de los dólares. El tipo de cambio le está jugando una broma muy cara a tus axilas. El gobierno siempre encuentra una excusa para explicar el aumento de la inflación. Cuando no, es una conspiración del imperio, gritan los monaguillos del proceso de cambio, señalando con su dedo acusador a los mercados lejanos. Claro, nos dicen que son los shocks de ofertas responsables del alza de precios. Pero esto puede ser parcialmente cierto o en muchos casos es mentira, porque todos sabemos que esta tragicomedia de la inflación, en esta tragicomedia hay mucho más tela que cortar. No nos olvidemos, y nunca se habla de esto, de los problemas de demanda, Huawei. Esos que el gobierno prefiere barrer bajo la alfombra. Primero, tenemos una expansión monetaria enorme. El año pasado habría llegado a 10.000 millones de bolivianos. ¿Y qué decir del déficit público? Es gigante. En el mismo periodo está en 12% del PIB. Ambas cosas son como echarle gasolina al fuego de la inflación de la oferta. Y luego se sorprenden de por qué todo está ardiendo. Pero la guinda del pastel son las expectativas inflacionarias exacerbadas. Y en esto no tienen que ver nada los santos de los opinadores. Están relacionados con los conflictos políticos internos del partido de gobierno. Es una miniserie esta, digna de un Emmy, intrigas, traiciones y en pequeño detalle arruinar la economía por la pelea entre hermanos y compañeros. La estrategia del gobierno para contener la inflación es el control de precios y sacar a las Fuerzas Armadas a las fronteras y a las gasolineras. El uso del ejército para controlar precios y contrabando son como tratar de curar una gripe con un martillo. Puede parecer que están haciendo algo, pero en realidad solo empeoran la situación. La inflación es un fenómeno complejo que, por lo tanto, requiere soluciones complejas basadas en principios económicos sólidos y no en medidas autoritarias o simplemente simplistas. Y permítame contarles una historia sobre el control de precios. Este existe como 300 años antes de Cristo. Y aquellos que no cumplían con mantener los precios bajos y especulaban o aumentaban los precios, la guardia pretoriana de la época, como el ejército de ahora, digamos, agarraba a estos desgraciados y los quemaba en aceite vivos. El control de precios tuvo que acabar por falta de aceite.